Buenos días, mis amigos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es el cuarto de los temas de esta miniserie sobre el rapto de la iglesia. Y esta se llama Sinónimos del Harpazo en el Nuevo Testamento. El día de ayer presentamos 12 sinónimos del rapto en el idioma hebreo del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a presentar 10 términos que, aparte del harpazo, se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar del rapto. Para ello vamos a estar teniendo en este momento la introducción basada en dos porciones de las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca de la revelación progresiva, porque algunos tendrían que relacionarse. Se dieron cuenta que yo dije que no puedes interpretar solamente el Antiguo Testamento para hablar del rapto. Dios te bendiga a la hermana Sabiduría Bíblica, ya están conectados. Entonces, ¿por qué razón no podemos quedarnos con el Antiguo Testamento solamente, aunque es más importante porque ahí están las semillas iniciales de la doctrina? Porque ya es el Nuevo Testamento donde viene la revelación plena. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2 y Gálatas 4:4 son dos pasajes desde el cual vamos a establecer la plataforma. Hebreos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días que iniciaron con el ministerio del Señor Jesucristo, que no vamos a hablar en esta hora cómo se explica, nos ha hablado por medio del Hijo. Y recuerden que Gálatas 4:4 también dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley en esa época. Bueno, la Biblia tenemos que entender que es un registro de una revelación progresiva que tuvo la culminación en la persona y obra del Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de esta fe, del Nuevo Testamento. Mateo 5:17 así lo dice, que Él es la culminación de esta fe, Él es el fin de la ley. Una revelación históricamente, así como lo tenemos en el Nuevo Testamento, que está condicionada. Es muy difícil que sea de otra manera, sino de una forma progresiva. ¿Esto condicionada a qué? Bueno, condicionada a la naturaleza humana, condicionada a la mentalidad humana, condicionada a la historicidad incluso. ¿Por qué razón? Porque Dios ha enseñado en forma paulatina a los seres humanos, como llevándolos de la mano primeramente con símbolos en el Antiguo Testamento. Nosotros decimos con puntitos y rayitas, con bolitas, como se enseña a los del kinder. A los niños del kinder tú no le puedes enseñar a sumar y restar y dividir. Tienen que ellos aprender lo básico. Después que han aprendido lo básico, entonces vas enseñando las primeras letras, los primeros números. Y a los niños de primaria no le vas a enseñar cálculo diferencial. Eso ya tendrá que ser después que en secundaria aprendan ya álgebra, y después va usted a enseñarle cálculo integral, cálculo diferencial. Eso se enseña paulatinamente, eso se llama progresivamente. Y así es con todas también las doctrinas en la Escritura, porque Dios no podía dar una revelación de un solo tiro para todos, porque entonces no se comprendería. Tendría que ser paulatinamente, porque así es como puso a la naturaleza humana. Y Él tiene tanto amor y yo digo paciencia para con los hombres, que nos va enseñando con puntitos y rayitas. Así es como sucede con todas las doctrinas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, incluidas la doctrina del rapto. Es un proceso de revelación progresiva. En el Antiguo Testamento se establecen algunos de los parámetros, fundamentos que a veces quedan ocultos al lector descuidado, y que, por ejemplo, ustedes lo vieron ayer que poníamos los sinónimos del rapto en hebreo. Algunos lo pasaron por alto, pero
cuando tú ya tienes una comprensión de la revelación progresiva del Nuevo Testamento, puedes ir a estudiarlo y poder encontrar, porque por ejemplo, si tú vivías en el Antiguo Testamento, no tenías una comprensión total de la primera venida de Cristo, mucho menos ibas a tener de la segunda venida. Saludos, Tony, te mando un abrazo. A ti, amigo, Dios te bendiga. Estamos ya estudiando los sinónimos en el Nuevo Testamento del harpazo, del rapto, pero estoy estableciendo parámetros de lo que es la revelación progresiva. Si tú vivías en el Antiguo Testamento, mirabas con una idea aproximada lo que sería la venida del Mesías, pero no podías tener toda la idea. Sin embargo, ya cuando te estableces en el Nuevo Testamento, es distinta la perspectiva, porque en el Antiguo Testamento tú mirabas hacia adelante tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo, y a veces no sabías dónde acababa la primera venida y dónde hablaba de la segunda venida. No había esa distinción. Los que vivieron en el Antiguo Testamento veían ambas venidas como futuras, pero nosotros que vivimos en esta época vemos de otra perspectiva. Esto fue solo hasta la llegada de la revelación en Cristo, según se registra el Nuevo Testamento, y se empieza a revelar ya la doctrina de la iglesia, y con la doctrina de la iglesia viene también la revelación de la doctrina del rapto. ¿Y a qué se debe esta prolongada dilación en llevar la revelación hasta su fin? Bueno, la razón es porque la entrega de una revelación de parte de Dios está moral y espiritualmente condicionada por parte del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios no le puede dar algo que el hombre no recibe. Como le dijo a Nicodemo, si te hablo con palabras terrenales y no me entiendes, ¿qué pasaría si te hablo con las espirituales? Había condiciones en cada época, morales, sociales, políticas y espirituales, que estaban envueltas, que en una época no podría ser revelada. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, ¿por qué no se le reveló en el Antiguo Testamento? Porque estaban rodeados de culturas idólatras. Ahora, estas condiciones deberían de alcanzar su madurez antes de que la revelación final de Dios pudiera ser dada por medio del Señor Jesucristo, que fue el Hebreos 1.1 dice que es quien habla, por medio de quien habla en estos postreros días. Dios no tiene prisa para cumplir sus propósitos. Él tiene un plan. Él espera hasta que todas las cosas estén en forma correcta y entonces poder dar la revelación. Dios te bendiga. Allá un abrazo también para ti, Ucia de Escárcega. Le mando un abrazo. Harold, también bienvenido. Ya estamos listos, Harold. Vámonos. Estamos hablando ahorita del proceso de revelación progresiva para que podamos explicar por qué razón ahora sí podemos entender en plenitud. Ahora, ya dijimos que los que vivían en el Antiguo Testamento veían hacia adelante la primera y la segunda venida, y a veces no distinguían cuál es la primera y cuál es la segunda. Los que ya vivimos en esta época y tenemos la revelación progresiva del Nuevo Testamento, tenemos la primera venida de Cristo hacia atrás y la segunda venida de Cristo hacia el futuro. Y esto hace una diferencia grande. ¿Por qué? Porque como ya sucedió la primera venida, ya tenemos una comprensión correcta. Entonces tú no puedes juzgar a los hermanos judíos que vivieron, creyentes judíos que vivieron en el Antiguo Testamento. No lo puedes juzgar porque no tenían una comprensión total y diferencia entre primera y segunda venida, porque todavía no había sucedido ni siquiera la primera venida. En el caso de nosotros estamos en medio. Lo que se nos hace un poquito a veces complicado es entender a futuro como a ellos la primera venida porque no había sucedido. A nosotros se nos hace un poquito difícil comprender la segunda venida porque todavía no ha sucedido. Entonces nosotros tenemos una mirada hacia atrás, la primera venida, y hacia adelante mirando la segunda venida, que es donde nosotros necesitamos análisis. Bueno, esto de la revelación progresiva no debe de entenderse en sentido de que la revelación sea solo un producto de una evolución naturalista, o en el sentido de que ella puede ser dada solo en cuanto las cosas se desarrollan por sí misma, de modo que haya una revelación que dar. No es un desarrollo natural, sino que hay un control de Dios que va llevando en todo ese proceso de revelación. Entonces nosotros nos paramos hoy, miramos hacia adelante la segunda venida, porque entendemos bien claramente la primera venida, pero la segunda venida se nos complica, y miramos hacia adelante dos cosas que, igual que a los del Antiguo Testamento se le complicaba la primera y la segunda venida, ahora a nosotros, ¿qué se nos complica? Mirar la diferencia entre el rapto,
que es el harpazo, y la epifanía, que es la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Entonces se nos complica igual, tenemos que entender que esa misma situación que vivieron los judíos en el Antiguo Testamento, ahora nos toca vivir, pero con respecto a la parusía, a las dos etapas de la parusía. ¿Por qué? Porque está en tiempo futuro, y esto es importante que lo entendamos. Una parte de la revelación consiste en la creencia, o más bien en la creación por parte de Dios, de aquellas condiciones. Dios va a crear esas condiciones que hacen posible que el hombre reciba esa revelación. Es decir, Dios va creando el espacio para que el hombre esté preparado para recibir esa revelación. Por eso es que preparó el escenario antes que Cristo nazca. Preparó el escenario con las conquistas griegas y todo eso. ¿Para qué? Para que el idioma griego pueda estar presente y pueda ser universal el mensaje que se iba a dar. Bueno, Dios puede dar solamente en la proporción que el hombre tiene la capacidad de recibir. Sin embargo, la receptividad del hombre es también creación de Dios de manera progresiva y natural. Por lo tanto, no le puede dar algo que no tiene la capacidad de recibir. Jesús Suárez González, te mando un abrazo. Dice, el problema es para que los que no creen ni entienden la primera. Exactamente, muy bien, buen comentario por allá de nuestro hermano. Menos van a comprenderlas. Exactamente, buen comentario, es una buena nota la que ahí mi amigo Jesús está diciendo. Mira, pero este proceso natural de desarrollo, de entendimiento humano, es el que se requiere de una revelación progresiva, porque yo digo así, si Dios te lo da de tajo, te vas a traumar. Si con la poca revelación que Él te da, a veces no buscas qué hacer, estás volviendo loco, cuánto más, ¿verdad? Que te lo dé de sopetazo. Entonces, en un proceso de 1600 años, dio la revelación de manera progresiva, con tanta paciencia que nos tiene Dios. Bueno, si uno mira la enseñanza de la Biblia, como estando todas ellas sobre el mismo plano moral, espiritual y comprensión intelectual, entonces estas dificultades no van a tener solución. Pero si sobre la base de una revelación progresiva entendemos las Escrituras, entonces muchos de los asuntos van a poder entenderse con mayor facilidad. Y entonces vamos a decir, por eso es que el Antiguo Testamento no nos hablaba del tema del rapto de esta forma plena. Porque, por ejemplo, en la imagen que les tengo acá, yo tengo allá cómo se dio la primera venida cuando Él vino como siervo, y cómo se iba a dar cuando Él vino o va a venir como rey. Y entonces se llama la escatología inaugurada, que ya se inauguró. Por eso dice en estos postreros días, porque ya se inauguró, pero no está concluida, no está consumada la escatología. Por lo tanto, los postreros días ocupan todo el periodo desde que Cristo vino en su primera venida hasta que regrese en su segunda venida. El todavía no, que es la escatología futura o final. Bueno, este tema de la revelación progresiva es fascinante. Mira, en el harpazo o doctrina del rapto se aprecia en modo tan claro el hecho de la revelación progresiva, porque se encuentran indicios muy leves, como vimos en la conferencia anterior, en el Antiguo Testamento. Pero solo es en el Nuevo Testamento donde se va mirando una evolución de esa doctrina. Y a mí me fascina, porque como estoy metido en el estudio del rapto, me doy cuenta de cómo se fue dando desde una mención no tan clara en los evangelios, hasta la revelación plena que viene con el apóstol Pablo, al que se le abre la revelación y Dios le da esa revelación, como vamos a ver, y hasta alguna aceptación de parte de los escritos juaninos, y lo que decíamos de Pedro, que aún mismo Pedro se le complicaba entender en plenitud. Entonces yo lo veo de esta manera en la revelación progresiva, en la escatología del Nuevo Testamento, la doctrina del rapto. En los primeros años de la iglesia, que son prácticamente del 30 al 50, se introdujeron ciertos conceptos de la venida de Cristo, que consistía en hacer una distinción entre su venida como siervo y su venida como rey. Eso se establece en los evangelios. Ya se mencionan y dan indicios de una primera y una segunda venida. Pero ya cuando viene Pablo,
ya en su ministerio desde el 53 al 65 establece la doctrina, ahí se le da a conocer el misterio del arrebatamiento, que no se dio a conocer en plenitud en lo que es los evangelios, pero ya en la doctrina exclusivamente al apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Es muy difícil para los judíos entender un arrebatamiento, porque no hay promesa de un arrebatamiento para el pueblo gentil, pero se le dio al apóstol a los gentiles porque ellos pueden entender el arrebatamiento de una iglesia. Es ahí donde comienza la revelación con el apóstol de los gentiles, porque es una revelación que los gentiles iban a promover, porque es la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Eso es muy interesante en ese concepto. No quiere decir que los judíos creyentes no formen parte de la iglesia, al contrario, pero que iba a ser vía los gentiles, vía el apóstol de los gentiles, que esta revelación iba a ser más comprendida. De hecho, el apóstol Pedro, aunque respalda de alguna manera el concepto paulino, no se mete ni lo explica. Él dice, es que el apóstol tiene cosas difíciles de entender que los indoctos inconstantes tuercen. Pero si analizamos la escatología petrina, nos damos cuenta que Pedro sí lo toma en cuenta, como vamos a ver en el estudio de 2 de Pedro capítulo 3. Dios te bendiga, Isaías. Saludos, hermano, muy importante y necesaria tema para nuestros días. Claro que sí, el tema que estamos viendo, hermano Isaías. Un abrazo. Estamos mostrando cómo fue evolucionando la revelación progresiva. Y Juan en la iglesia amplía el concepto del milenio de esa escatología y va detallando. Entonces, cada uno de los apóstoles fue tocando un tema, porque es como hoy, no todos los predicadores tienen el mismo tema. Tienen diferentes temas, pero van complementando a la iglesia del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos, quiero comenzar haciendo ese recorrido. Después de haber dejado estas bases, voy a presentarles, les dije, 10 sinónimos del harpazo en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, no menciona el rapto, pero vamos a ver que los sinónimos de lo que es el rapto, por lo menos tenemos 10 sinónimos mencionados en lengua griega, en el griego, y esto va a ser algo interesante. El primero lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 17, versículo 34 al 37. En esa porción se usa el término griego que es sinónimo del rapto. El término griego es paralambano. Paralambano quiere decir próximo, junto, al lado, asociarse por relación familiar o íntima, aprender de agarrar, porque de ahí viene la palabra aprender, agarrar, recibir y tomar. Ahora, eso está en Lucas 17, 34, 37, donde dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será paralambano, tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado para lambano y el otro dejado. Ahora, ¿por qué yo no hago referencia a Mateo 24? ¿Y por qué hago referencia a Lucas? ¿Por qué menciono Lucas 17 y no Mateo 24? ¿Saben por qué? Porque el contexto es totalmente diferente. Y aunque se utiliza el término paralambano, la forma en que Mateo lo usa es totalmente distinto y el contexto es totalmente distinto. ¿Por qué es totalmente distinto? Aunque puede tener una aplicación en la interpretación, el contexto es otro. Porque Mateo 24 está dirigido a los judíos. En tanto, Lucas 17 está dirigido a todos los discípulos de Cristo en general con relación a la venida del reino. Miren, muy diferente entonces como Mateo lo usa, Lucas lo usa en otro contexto. No vamos a explicar en este momento el contexto de Mateo 24 en esta sección porque es otro completamente. Sin embargo, aún el mismo Mateo usa el término paralambano. Fíjense, lo usa inclusive en Mateo capítulo 1, 20 y Mateo capítulo 1, versículo 24, lo usa en el sentido que aquí lo usa Lucas, que habla de tomar
de una esposa. El término paralambano, cuando se habla de José, que dice que no temas por tomar paralambano, por tomar a María por tu esposa. Fíjense qué interesante, porque aquí habla del tomar de una esposa. No temas en tomar a María por tu mujer. Y dice, y entonces él tomó a María por su mujer. El término aquí es paralambano, que es próximo, junto, al lado, por relación familiar, a aprender de agarrar y recibir. El término que se utiliza, por ejemplo, dejado, es afiemi, que es enviar, salir, quedar, permitir, incluso hasta perdonar. Pero ese es otro sentido. Aquí el término es paralambano. No es extraño, ni sería la única ocasión en que el médico Lucas, que es a diferencia de Mateo, discípulo de Pablo. ¿Por qué discípulo de Pablo? Y hago énfasis en que Lucas, discípulo de Pablo, porque había una relación tan cercana. Por eso el Nuevo Testamento les escriben apóstoles o gente cercana a un apóstol. En este caso Lucas, cerca al apóstol de los gentiles. Por lo tanto, Lucas había escuchado al apóstol Pablo hablar del rapto, porque a él se le reveló esta doctrina. Entonces, Lucas, seguramente el discípulo de Pablo, deja claramente en sus narraciones de Lucas anotaciones para espacio donde se ubica el tema del arrebatamiento. También lo hace en Lucas 21:36, que vamos a ver más adelante. Bendición del pastor, hermanos y hermanas. Saludo, hermana María Sarmiento también. Vamos, entonces encontramos que sí hay mención. La primera es paralambano en Lucas 17:34 al 37. Esa es la primera mención. Entonces, las personas que dicen no existe rapto necesitan retomar la lectura en griego de la palabra de Dios. 2. Lucas mismo menciona en 21:36, usando un término que es fuerte para el rapto. Se llama escapar y el griego es ekfeugo. Ekfeugo es un término fuerte también para un sinónimo del rapto. Es un sinónimo del rapto, ekfeugo. Ekfeugo viene de la palabra ek, que es fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de causa, y de feugo, que es huir o fugarse. Es interesante esa forma en que lo utiliza Lucas. Quiere decir, feugo es esquivarse, desterrar, evitar, escapar. Eso está en Lucas 21:36. Lucas, que había estado cerca de Pablo y sabía de la experiencia del apedreamiento de Pablo en Listra, que posiblemente en ese apedreamiento fue muerto el apóstol Pablo. Estoy hablando de la narración del 43 o 46, un poquito, unos 10 años después de que comienza la iglesia. Está tan cerca el periodo en que inició la iglesia, porque la iglesia comienza, si comienza en el 33 la iglesia, entonces 10 años después fue apedreado Pablo en Listra, en el 43 más o menos, y 46, según Hechos 14:6 y Hechos 14:21. Y segunda de Timoteo 3:11 también lo corrobora. Si en ese apedreamiento de Listra Pablo fue muerto, posiblemente allí recibió la revelación del arrebatamiento, como lo menciona él mismo en 2 de Corintios 12:2, donde dice: conozco a un hombre, si en cuerpo o en espíritu, no sé, no estoy tan seguro si cómo, pero él recibió y le dieron cosas inefables, y allí recibe el misterio de la iglesia, el misterio del arrebatamiento de la iglesia y todo lo que tiene que ver con esos misterios que recibió, el misterio de la resurrección. Esto nos prueba que de los sinópticos, Lucas era uno de los últimos que escribió, y con una información más amplia que Marcos, más amplia todavía que Mateo, que los otros evangelistas, sobre el tema de la escatología. Más adelante, el apóstol Juan iba a mencionar otros temas de escatología, pero este tema en especial Lucas lo escribe porque estaba cerca del ministerio del apóstol Pablo. Esto es muy interesante al respecto. Ahora, él dice en ese orad para que seas dignos de escapar, ekfeugo, de las cosas que sobrevendrán a la tierra, para probar al morador de la tierra. Es interesante, no a la iglesia, al morador de la tierra. Ahora,
Tercera palabra. Tercera palabra aparece en Juan 14:3. Ya vimos paralambano, ekpheugo. Ahora hay otra palabra que es un sinónimo de harpazo, que en el griego, porque algunos parece que no tienen Biblia más. Yo crecí con la Reina Valera, y yo amo la Reina Valera. Pero yo estoy entendido que la Reina Valera es una traducción. Como cualquier traducción con defectos, a lo mejor alguna traducción con más defectos, pero esto no significa que toda mi interpretación va a venir de la Reina Valera, sino que del griego es importante. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde tú te das cuenta. En Juan 14:3, por ejemplo, se usa un verbo que dice os tomaré. Y el término tomaré allí es único en el Nuevo Testamento, es paralempsomai. Paralempsomai es una palabra que está relacionado con lambano, pero es una palabra más larga. Paralempsomai. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Entonces el tercer sinónimo es paralempsomai. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que es una forma prolongada del verbo primario que se usa en ciertos tiempos. Y la forma correcta de traducir os tomaré es echaré mano de ustedes. Eso es harpazo. Echaré mano de ustedes. Como hemos visto, todos los que han estado en el estudio de las definiciones etimológicas de harpazo se dan cuenta que es paralempsomai, es echar mano de, es lo mismo que harpazo. Entonces el término tomado, que de donde nace este término, que es paralambano, lo vimos anterior, es usado aquí también para hablar de tomar de una esposa. Por lo tanto, además que se basa en la raíz de lambano, que es tomar, que en Juan 14:3 se refiere al arrebatamiento. En este caso se usa el verbo paralempsomai, que es una forma prolongada de un verbo primario, que se usa en ciertos tiempos. Entonces es echar mano de, hablando de que va a tomar a su esposa. O sea, lo que él está diciendo en Juan 14, entonces si tú lo entiendes en la interpretación griega, está despidiéndose de la novia y le está diciendo, prepara tu vestido, y cuando hayas terminado tu vestido, estate pendiente, porque en cualquier momento yo voy a regresar para tomarte, llevarte a la casa del Padre, para presentarte como mi novia, y ahí podamos recibir la bendición del Padre. Entonces, este verbo que es el futuro de paralambano, es paralambano, pero es en un verbo futuro. Se traduce literalmente el versículo 3 de Juan, capítulo 3, de esta manera: yo les tomaré juntamente para mi propio hogar. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Yo les tomaré y les voy a llevar juntamente, conmigo van a ir a mi propio hogar que estoy preparando. Entonces aquí está hablando de la boda de este novio. Muy bien. En Romanos 5:9 es el cuarto sinónimo. Romanos 5:9 se usa otro término, porque es sinónimo del rapto, es salvación. Lo vimos cuando hablamos del hebreo del Antiguo Testamento, hablamos de salvación, porque también eso es harpazo, es salvarte. Romanos 5:9 habla del arrebatamiento como un ser salvo. Soso es el griego. Soso de la ira escatológica, ser salvo de la ira escatológica. Soso viene de sos, que significa seguro, incluye salvar, de ahí viene la palabra salvación, liberar, proteger, hacer salvo, librar, preservar, sanar y hacer misericordia. Y cuando dice entonces en Romanos 5:9, vengo para liberarte, para hacerte soso de la ira escatológica, está hablando precisamente de esa salvación. En este caso, si se le considera un sinónimo del arrebatamiento, pues es el acto mediante el cual Él te libra de la ira venidera o la ira escatológica profetizada por los profetas, al igual que en 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, que no los voy a mencionar porque es la misma palabra soso. Esto significa que Él viene a salvarte, y eso es, el rapto es una salvación también. Vamos, el quinto sinónimo que yo encuentro, para mí también es espectacular, está en Efesios 4:8, 4:9 y 4:10.
refiriéndose a la exaltación de Cristo, del que detallo en mi comentario en Apocalipsis 12, ustedes lo vieron, como el hijo varón arrebatado a la diestra de Dios, y se usa el término aquí, anabaino, que es decir, subir o sube. Ese es el arrebatamiento de Cristo o la ascensión de Cristo, por el cual dice, subiendo, anabaino, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, anabaino, ana arriba, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también anabaino, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, el sexto sinónimo lo encuentro en 1 Tesalonicenses 1:10, donde se utiliza el término librar, que es chromai. Chromai viene de una palabra, es interesante porque aquí en 1:10, donde viene para librarnos también, como en el caso de Romanos, de la ira venidera, chromai viene de greco, que es corregir, fluir como agua. Literalmente quiere decir sacar para uno mismo, rescatar, liberar o libertad. Es un sinónimo del rapto. Si lees 1 Tesalonicenses 1:10, para eso viene, para librarte de ese contexto. Ahora, el séptimo término aparece en Hebreos 11:5. Y atención, hemos tocado este tema y todavía yo voy a hablar más de este personaje porque es importante, pero Hebreos 11:5, esto es fascinante. Hebreos 11:5 en el Nuevo Testamento toca el caso de Enoc, usando dos interesantísimas palabras, sinónimos del rapto, y esto tiene que llegarte. La primera palabra que se utiliza es metatitsemi. Metatitsemi quiere decir transferir, transportar, cambiar de lados. Es decir, estás de un lado y te cambia de lado. Transponer, trasladar. Eso significa metatisdemi. Ahora, la otra palabra es parecida. Se llama metatsesis. Metatsesis es transferencia al cielo, desestablecimiento de una ley. Esto significa que ya no te aplica la ley ni de la gravedad, se desestablece. Contigo ya no funcionan esas leyes. Remoción, cambio o transponer. Esos dos términos los vamos a ver en este momento. ¿Por qué razón? Porque son fuertes. Con respecto al traslado de Enoc, se mencionan estos dos sinónimos el escritor de Hebreos. Por lo tanto, escuchen esto. Algunos dicen, es que estás forzando el Antiguo Testamento, pero el escritor de Hebreos está hablando del rapto como nosotros predicamos del rapto, en el mismo sentido. Con respecto al traslado de Enoc, está usando ese mismo sentido. Con respecto, Dios te bendiga, mi amigo Sandy, te mando un abrazo, tremenda cátedra, dice de la etimología del arrebatamiento. Sí, amigo, y él, Sandy, escuchen bien, Sandy sabe lo que dice, él es un escatólogo también, sabe lo que está diciendo. Escuchen esto, hermano, estas dos palabras que usa el escritor de Hebreos, y se lo dirige a la iglesia, no se lo dirige a los judíos. Por eso, cuando Mateo 24 habla de la venida de Cristo, usa la ilustración de ¿quién? De Noé. Pero este escritor, como no está hablando de los judíos, usa la ilustración precisamente de Enoc. Dos palabras, traspuesto. Ahora, esto para mí es algo súper tremendo porque son dos sinónimos del griego harpazo, que son muy claros y que contienen mucha riqueza de significado. Traspuesto y traspuso. Miren, estas dos palabras se refieren al arrebatamiento de Enoc y a la forma en que fue arrebatado de la tierra. Miren, vamos a leerlo porque es interesantísimo. Cómo es que se estableció ese portal donde él fue trasladado. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, metatsesis, para no ver muerte. Interesante. Dice así, y no fue hallado, porque lo traspuso, metadisemi, lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, metatsesis, Dios tuvo testimonio de haber
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, la historia de Enoc enseña que existe la posibilidad de regresar al Edén que perdió el hombre, pero ya no por el mismo camino, sino ahora por el camino al cielo. Freddy, dame un ratito ahorita que entremos a preguntas, yo con todo gusto te contesto. Dale, ahorita vamos a continuar. Y sí, buena pregunta, muy interesante, Freddy. Dame chance de terminar y con todo gusto. Dale, entramos, cómo no. Miren, lo que se está mencionando aquí son los requisitos. Que ya no vas a entrar al paraíso vía la muerte, sino, ¿cuál es el requisito? Caminar con Dios o hacerse su amigo. Hacerte amigo de Dios. Esa es la forma para que tú puedas un día encontrar abierto el portal cuando suene la trompeta. Mientras las otras personas que caminaron sin Dios tienen un fin de muerte, Dios enseña con la vida de Enoc que la monotonía de la muerte puede romperse, pues existe una alternativa, es irse directamente al cielo. Entonces optó por esta alternativa Enoc y no murió, sino que prefirió caminar con Dios y finalmente fue arrebatado, removido de la tierra, transportado al cielo, traspasando las esferas de existencia terrestres. Es una palabra muy fuerte. Y para explicárselo en una escuela dominical, fíjense interesante, rápido les cuento esto. En una escuela dominical a una maestra, una niña le dijo: ¿y cómo es que se lo llevó Dios? ¿Cómo es eso que se fue al cielo? Y le dijo así, en palabras a una niña. Le dijo la maestra, muy sabia: mira, lo que pasa es que él era amigo de Dios y un día Dios vino a buscar a su amigo y le dijo: vamos a dar un paseo. Y fueron, y mientras paseaban le enseñaba toda su creación, platicaba. Era tan intenso la plática, el diálogo que Dios tenía con su amigo, que cuando se dieron cuenta se le hizo tarde. Y Enoc dijo: ya es tarde, ya me alejé de mi casa, caminé muy lejos de mi casa. Y dijo Dios: no te preocupes, hoy vas a descansar en mi casa. Y se lo llevó a su casa. Y así entendió, ¿no? Es algo impresionante en ese sentido. Miren, en Dios tenemos entonces la posibilidad del elemento sorpresa. La rutina agobiante y opresora no debería de esclavizar nuestra vida, sino estar atento en cualquier momento. Metaditsemi. Vamos a ser llevados en ese portal. Hay una alternativa que rompe con esa rutina, y esta alternativa tiene sus raíces en esa relación con Dios. Miren, caminó con Dios indica una vida de obediencia, de comunión, y eso solo se dice de Enoc y de Noé. Otros han caminado delante de Dios, pero él caminó con Dios. Enoc no solo vivió, sino que experimentó comunión continua con Dios. Un caminar implica una comunión firme, progresiva, y no se trata de algo casual, es decir, de aquellos que casualmente van a la iglesia. No, es una comunión día y noche que tiene con Dios. Y esto indica un ir y venir, donde quiera que va, si va al mercado, si va al campo, si va a la cama, donde quiera, Dios está con él y él está con Dios. La esperanza de la venida de Cristo, con su vida y profecías, fue anunciado desde hace ¿cuántos? 6,000 años, porque Enoc fue predicador de la justicia y fue profeta, el primero de los profetas que predicó acerca de la venida de Cristo. Es más, predicó la segunda venida, porque dice: vi al Señor venir con sus santos decenas de millares. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Es interesante en Judas 14. Así que el regreso del Señor lleva unos 6,000 años que está siendo anunciado. El tiempo ya se está cumpliendo. La resurrección de los que durmieron en Cristo, la transformación de los creyentes vivos en un momento, y la traslación de ambos que están incluidos en la segunda venida, en la parusía, porque recuerden que la parusía tiene el jarpazo de la parusía y la epifanía de la parusía. Entonces, pero el jarpazo ya está a punto de ocurrir. Miren, aunque ya dejamos claro que una mera ilustración del Antiguo Testamento no puede fundamentar una doctrina que solo fue revelado plenamente en el Nuevo Testamento, como el rapto, sin embargo, sí puede ser tomado como ejemplo, e incluso, como dije hace unos momentos, el mismo autor de Hebreos usa este ejemplo desde esta perspectiva en este punto. Entonces, el ejemplo de Enoc para la iglesia. Así pues, dice Enoc fue arrebatado antes del diluvio.
es un ejemplo de la iglesia arrebatada antes del gran cataclismo. Pero Noé, en ese sentido, no es figura de la iglesia, sino que es figura de Israel, que es librado durante el diluvio, durante la tribulación, como Noé fue librado en el diluvio, pero Enoc fue librado del diluvio. Son dos cosas diferentes. Entonces, cada uno tiene su tipología, pero el escritor de Hebreos toma no la imagen de Noé, sino el ejemplo de Enoc, que fue llevado antes del diluvio, según este escritor que hemos mencionado. Vamos, nos faltan 3, así que estamos en el 8. Apocalipsis 3:10 hace uso del término guardaré. El término guardaré también se usa como un sinónimo de harpazo, que es tereo. Tereo es guardar de pérdida, guardar de daño, mantener custodia, retenerte para fines propios y conservarte. Cuando dice yo te guardaré de la hora, no dice te guardaré en la hora, sino que te va a ser exento de esa hora. No vas a ver esa hora, no vas a pasar por esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y es que las tribulaciones no es lo mismo, porque no te está diciendo te guardaré de las tribulaciones, no, porque las tribulaciones son normales en la vida del creyente. Está diciendo que te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, no sobre un país, ciertos países. Algunos dicen, es que tú no sabes de la tribulación porque no vives en los países islámicos, pero es que no va a venir sobre los países islámicos, sino sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? No a la iglesia, al morador de la tierra. Y el término morador de la tierra se contrasta siempre con el término iglesia o hijos de Dios. No, los moradores de la tierra no son llamados hijos de Dios. Entonces es interesante la diferencia entre esto. Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba. Vamos, número 9. En Apocalipsis 4:1, y Apocalipsis utiliza mucho ese término para arrebatamiento, que es sube, anabaino. En el 4:1, en el Apocalipsis 4:1 es anabaino, ¿qué significa anabaino? Es entrar, brotar, crecer, resucitar, sacar, subir, venir. Viene de dos palabras, ana, arriba, y basis o vaino, que se traducen como caminar, paso o ir. Es decir, caminar arriba. Es interesante el término anabaino, caminar arriba, anabaino. O sea, el arrebatamiento suele usarse como un tipo del arrebatamiento de Juan, que aquí aparece cuando le dicen a Juan, una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. Es un tipo del arrebatamiento de la iglesia que sigue a la historia, porque cuando él se le dice en el capítulo 4, ya se dio la historia de las 7 iglesias que representan los 7 periodos que la iglesia ha vivido durante estos 2000 años. Ahora, cuando le dicen sube acá, ya terminó el periodo de la iglesia, entonces va a desarrollarse las cosas que han de ser después de estas. Y eso precisamente es la apertura de los sellos que marca el inicio de la ira venidera. Número 10, Apocalipsis 7, versículo 2. Se usa de nuevo anabaino para referirse al volar de un ángel, y en 8:4 para el subir del humo del incienso también se utiliza anabaino. 11, en Apocalipsis 11:12, con este vamos a ir terminando, se habla de esto anabaino, sobre el arrebatamiento de los 2 testigos literales resucitados, usando el término subid, anabaino. Dice así, y oyeron una gran voz en el cielo que les decía, subid acá, y subieron anabaino al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esa nube, ese es el portal que se abre, y en esa misma nube, igual en un portal que se abre, nosotros vamos a ser abducidos. Es interesante en ese sentido. Entonces encontramos 10 sinónimos, del rapto de la iglesia en el Nuevo Testamento. 10 sinónimos de harpazo, 11 con harpazo. Vamos a concluir. Muy bien, concluyamos. A través del estudio de estos sinónimos, no solo se amplía nuestra comprensión del tema del arrebatamiento, sino que se puede comprobar que la traslación, ascensión de la iglesia, desaparición de la iglesia, le puedes llamar porque lo vimos, o rapto, no es una locura, una doctrina descabellada. Igual también podemos demostrar que está presente en toda la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo, y no es ajena a la palabra de Dios. Al contrario, hasta lo usan como ejemplo los mismos escritores.
Además se entiende a perfección total que el tema está acorde con la revelación progresiva y la iluminación progresiva, porque son dos cosas. La revelación progresiva es como fue completado el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo fue progresivamente hasta que se completó. Pero la iluminación progresiva nos dicta de que nuestro entendimiento de la Escritura va ampliándose a medida con más iluminación. Por ejemplo, cuando tú eras cristiano comprendías ciertas cosas básicas del Evangelio, pero si tienes 10 años en el Evangelio, ahora tu comprensión es más grande, se llama iluminación progresiva. Toda revelación completa está en el Nuevo Testamento. Por eso es que la doctrina del rapto se fundamenta en el Nuevo Testamento, y en especial, como es el arrebatamiento de la iglesia, tuvo que ser por medio del apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Amigos, abrimos el tiempo para preguntas. Me parece que había una pregunta por allá. ¿Quién nos hace la pregunta que nos dijeron sobre Mateo 24? Vamos a comenzar la sesión de preguntas. Freddy González, sí. Freddy González habla del uso del término. Vamos a leerle su pregunta a Freddy González. Dios te bendiga, hermano Freddy. Dice, Lucas utiliza paralambano diferente a Mateo. ¿Por qué en Mateo 24:40 cuando dice que estarán dos en el campo, uno será tomado para lambano y otro dejado? Una interpretación de Mateo es que ese pasaje habla de la segunda venida de Cristo, y cuando habla de ser tomado para lambano se refiere a los que son tomados para llevados a juicio, muertos que no entran al milenio, y los dejados son los que se introducen al milenio. Efectivamente, hermano, efectivamente, ahí cuenta mucho el uso contextual de las palabras. Es interesante ver cómo se da el uso de las palabras dependiendo el contexto en el que se maneja. Como recuerden que Mateo 24 habla de la epifanía de la parusia. No se está hablando aquí como en el caso de Lucas, que sí está hablando en términos generales a los creyentes. Aquí en Mateo 24 en específico se le está hablando precisamente a los judíos. ¿Por qué? La iglesia en Mateo 24 en realidad todavía no había sido establecida como tal cuando fue pronunciado ese discurso. Recuerden que la iglesia inicia en Hechos capítulo 2. Y todo el discurso de Mateo 24 está acorde con el desarrollo de los sellos. Ustedes van comparando cómo se va ampliando. Falso Cristo es el primer sello, y falso profeta. Entonces empiezan guerras, etcétera. Todos van hablando segundo sello, tercer sello, así como va desarrollándose. Entonces, esta es una advertencia. Ahora, lo que sí es aplicable, las ilustraciones, las parábolas, tienen a veces un mensaje devocional. El mensaje devocional es aplicado tanto a judíos, a gentiles, a todos los cristianos, a todas las personas. El mensaje, por ejemplo, velar, es un mensaje devocional. Velar. ¿Es aplicable a la iglesia? Sí. ¿Es aplicable a los judíos también del tiempo de tribulación? También, porque el término velar es una actitud, no es una cronología. Pero cronológicamente Mateo 24 sí se aplica a los judíos, y es correcta la interpretación del uso que das de paralambano cuando se habla de dejado y tomado. Dejado allá es dejado para entrar al milenio, y tomado es tomado para juicio, llevado a juicio. Y lo hemos hecho en argumentación en otros programas, hemos argumentado esto, pero en Lucas no. En Lucas el contexto es totalmente diferente. Incluso Lucas utiliza otra ilustración que no usa Mateo. Mateo, por ejemplo, usa la ilustración de Noé, que ya hemos mencionado esa ilustración. ¿Por qué de Noé? Porque fue librado durante el diluvio. Así va a ser protegido Israel durante el diluvio, durante la tribulación. Lucas usa la ilustración, Lucas 17, la ilustración de Lot. Lot que fue sacado. Eso llama la atención, Lot que fue sacado antes de que caiga el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Cuando la argumentación es que no iba a castigar a los justos juntamente con los injustos. Muy bien. Otra dice Isaías Sánchez, hermano Salomón, en el arrebatamiento nos enseña que solo quedaron las vestimentas, otros se llevan solo el espíritu y otros totalmente desaparecerán terrenalmente. Con todo, ¿cuál será la realidad de estas tres teorías? Muy bien.
Hermano, en este caso, fíjense que algo muy interesante dice, pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. No sabemos exactamente cómo va a ser ese momento, ¿no? Decir, voy a llevar una ropa, esta ropa va a ser mi ropa, el arrebatamiento, ¿no? Lo que sí sabemos que no vamos a ser recibidos desnudos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vestimenta espiritual, y eso está en 2 de Corintios. Pero lo demás, no tenemos detalles en la palabra del Señor acerca de lo que es la vestimenta. Lo más importante aquí yo creo que es que nos vayamos con el Señor. El cómo va a ser, podemos especular en base a todo esto, pero no tenemos suficiente luz respecto a cómo va a darse o cómo va a suceder en ese sentido. Me llama la atención el caso de Elías. Elías lanzó su manto, pero no tenemos ideas sobre el caso de Enoc, de qué manera se dio. Entonces, me parece que incluso, pues son cosas muy secundarias. En el caso de la ascensión de Cristo, en la ascensión de Cristo, a él le vieron subir. Ahora, en Enoc, la palabra que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando los sinónimos es metaditsemi, que es una desintegración. Dice allá el metaditsemi es dejar de ser a este mundo, no ser nada. Entonces posiblemente haya una desintegración de lo que es la misma ropa y todo lo exterior que portamos, no sé. Es muy probable, porque cuando dice desestabilización de una ley también, es que la palabra metaditsemi nos da para mucho, nos da para bastante, y es muy probable que sea de esa manera, el no ser más. Esa palabra metaditsemi es fuerte porque también implica no ser más, no ser hallado. Entonces es interesante, pero son meras especulaciones que a lo mejor podríamos ir buscando en las palabras, pero no hay una seguridad en la totalidad. Entonces, a veces me llama la atención que basamos nuestra doctrina en películas. Y de pronto, porque nos pasó, a veces en la iglesia le hacen una pregunta a los niños y te responden lo que vieron en una película, ¿no? Que a veces las películas le ponen otro sentido que no es lo bíblico, ¿no? Pero es bueno, las ilustraciones que se usan en las películas son meras películas que nos dan una idea, pero no lo convirtamos en doctrina, ¿sale? Muy bien, vamos a dejar espacio para otras preguntas. Si hay preguntas, tenemos más preguntas, a ver. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Ya no hay más? Bueno, si ya no tenemos más preguntas, pues vamos a ir concluyendo hoy. Creo que ha sido un buen tiempo de reflexión, de conferencia, así que, pues amigos, en vista de que ya terminamos, dice, Dios te bendiga, Isaías, estoy para servirte. Vamos nosotros a ir concluyendo, pues, que Dios te bendiga, te mando un abrazo desde Cozumel, Pastor Salomón, para servirte. Hermano, hay una pregunta, Chan Medina Pascual, a ver, ¿quiénes se van a quedar? Uf, ese está tremendo. Miren, en este sentido, por eso es que se nos pide velar que seamos dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán. La salvación del alma es por fe. Pero fíjense que es interesante el término que persevere hasta el final. ¿Por qué perseverar hasta el final? Porque cuando ciertamente dice que nadie le arrebatará de mi mano, pero aquellas ovejas que se mantienen en la mano, arrebatarte de la mano del Señor no se puede, pero tú salirte, sí, es totalmente diferente. Una cosa es que alguien quiera arrebatarte, y nadie lo puede hacer, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades. Sin embargo, la persona voluntariamente sí puede sacar, porque Dios no te tiene secuestrado, sino es porque ¿cuál sería el impedimento para ir con el Señor en el rapto? Miren,
Aquí dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una cosa muy importante. Si tú eres un cristiano y la santidad es el revestimiento del Señor Jesucristo en su fe, pero es un mantenimiento también en su presencia, en su palabra. No importa cuán nuevo o cuán viejo seas. Tú al momento de recibir a Cristo has sido santificado en mantenerte en esa fe, mantenerte firme sin fluctuar, porque eso es algo muy importante. Y en ese mantenimiento, el término que se nos exhorta en todas las veces que se habla del arrebatamiento, de la venida de Cristo, se nos exhorta a velar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También en 1 Pedro dice, siendo que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no deben de ustedes vivir en santa y piadosa manera de vivir? Entonces es importante que aquí se pide la vida piadosa, estar velando, y para eso hay dos requisitos que se presentan en la novia. La novia se dice que, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Por lo tanto, no puede haber un desequilibrio entre lo que creemos y lo que somos. Tiene que haber una práctica. No solamente es teórico, tenemos que vivir una vida cristiana día a día, estar a la espera del Señor. Dios te bendiga, a mi hermano Jesús Juárez, una novia decente, exactamente. Dios te bendiga, un abrazo. Damos por concluido en ese sentido. Fíjate que ahorita que dices eso de la novia, Jesús, aquí es algo importante. Una pregunta: ¿es posible que una novia no espere ansiosamente la venida de ese novio? Porque Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Una cosa es creer en el Señor, una cosa es decir, yo amo a Jesús, pero el apóstol Pablo dice que Él viene en el último capítulo de Timoteo, dice así, viene a buscar a todos, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Si yo no amo su venida, y amar su venida quiere decir que yo estoy atento. ¿Por qué razón? Porque sé que si viene hoy, me voy con Él. Eso es amar su venida. No solamente es amar a Jesús. Muchos creyentes dicen, yo amo a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿amas su venida? ¿Tú quieres que venga en este momento el Señor Jesús? Analiza. ¿Por qué no quieres que venga? Dios te bendiga y te mando un abrazo.